acá y primero, linda el evento de la... ¿Cuándo fue? ¿El martes? El día martes. El día martes. Lindo los pollos, todo muy bien, sigan invitando el periodismo así, que acá todos contentos. Pero no, lindo, muy emotivo y comentaron que venía Talerico para dentro de poco, una semana. Sí, exactamente. La semana que viene vamos a tener a María Eugenia Talerico. Vamos a estar también compartiendo unos buenos momentos en el comité. Bueno, ya le avisé a Guille que no se olvide de comentarle que estamos los jueves acá, que por ahí si puede hacer que venga María Eugenia, porque todo lo que es su accionar en la UFI en su momento y qué significa el Parlasur, sería muy interesante poder saber de qué se trata todo ese trabajo. Por supuesto, sí, bueno, yo le voy a enviar el mensaje. ¿Cómo han hecho para armar las listas ahora? Para reorganizarse entre las distintas fuerzas que fueron a las PASO. Se dio naturalmente porque cada uno sabía perfectamente el lugar que tenía que ocupar en función de los resultados electorales. Y en realidad nos une más que nada la fuerza por el cambio. Entonces tenemos el mismo objetivo, yo lo dije en mis palabras el día martes, tuvimos distintas miradas sobre los mismos problemas tal vez, pero el objetivo siempre fue el mismo y es el de cambiar. ¿Sabés que va como candidata a concejal? Sí, estaba al tanto de que tiene la responsabilidad de ir de candidata y bueno, está bien. Creo que incluso es fundamental la participación de todos los ciudadanos y cada vez necesitamos más vecinos y vecinas que participen. Claro, muy bien. Y así fue por la fuerza de Lavatelli, él estaba Correcto. Como candidato. Y la pregunta, ¿ya se tienen más o menos las estructuras? Porque a mí me parece, vos estás ahora en el hospital, en la dirección del hospital, pero me parece que el debate de acá al 22 de octubre, entre otros debates, debe ser la estructura, es decir, ¿quién va a ocupar Hacienda? ¿Quién va a ocupar Secretario de Gobierno? Hospital, Obras Públicas. ¿Ustedes tienen más o menos pensado, en el caso de que ustedes ganen, quién sería? Por supuesto, digamos, todavía no tenemos la totalidad del gabinete conformado, pero por supuesto que cuando uno empieza a diseñar qué tipo de políticas quiere implementar, primero tiene que ver qué tipo de cambio quiere profundizar y quién va a ser la persona o quién puede llegar a ser la persona idónea que ocupe ese cargo. Bueno, ¿y se puede saber algún nombre? La verdad es que no es mi responsabilidad, no es mi potestad, pero por supuesto que los primeros días de octubre ya vamos a empezar a dar los primeros nombres. Sí. Faltan como 9 días. Exactamente. 10. Exactamente. Ni un adelanto, che. Qué bárbaro. Bueno, bienvenido a la mesa. Muchísimas gracias. Para empezar. Pablito, bueno, a vos te veo a cada rato en los cafés charlando con tu jefe, socio, amigo. No es jefe, porque en realidad están compartiendo el mismo puesto. Sí. Una coordinación Renato sería. Es uno de los amigos que me dejó la pandemia y la gestión. Yo ingreso, quiero recordar más hoy en el Día de la Sanidad. Hoy es el Día de la Sanidad. Hoy es el Día de la Sanidad, donde pareciera, bueno, no encuentra a los compañeros y compañeras están en una resolución paritaria y en lucha, pero en el defensa. Día de la Sanidad, ¿qué día les tocó? Pero bueno, es lo que se conmemora, los trabajadores de la sanidad siempre fuimos luchadores, luchamos contra una pandemia, creo que fue lo más grave y doloroso que pasamos, perdimos compañeros, quiero nombrar los dos héroes, que son Guillermo Rojas y Claudia Massi, dejaron todo, pusieron todo y se llevó puesta la vida de ellos, como la de tantos otros compañeros en otros lugares. De hecho, fuimos nombrados trabajadores esenciales, fuimos reconocidos por el pueblo a través de los aplausos, las muestras de afecto, cariño, pero bueno, eso no quita que somos trabajadores de la salud y hoy se conmemora eso, las primeras reuniones para ser reconocidos y para luchar por una salud pública, universal, gratuita y de excelencia. Es lo que creemos.
Creemos que desde que la mayoría ingresamos a la facultad pensamos en eso. ¿Sigo saliendo, Ulises? ¿Se escucha? Bien, porque hay cables cortos, cortos cables. No voy a ahondar demasiado en el conflicto gremial, porque no era la idea de este café, pero sí por lo menos me parece que vale la pena comentarle a la gente que a pesar de la medida de fuerza que lleva el hospital, que convengamos que los trabajadores del hospital están llevando adelante una medida de fuerza, creo que una de las más importantes en los últimos largos años, y que a lo mejor tal vez el resto del espectro de trabajadores municipales están tal vez en otra instancia. Creo que quedaron un poco más firmes los trabajadores del hospital con respecto al reclamo salarial, pero me parece importante decirle a la gente que las prestaciones mínimas totalmente aseguradas. Bueno, la particularidad del hospital dentro de la estructura municipal es que es el efector más grande, la repartición más grande, con el mayor número de trabajadores, con el presupuesto asignado mayor, debido a la gran importancia que ha tenido y bueno, la preponderancia que la pandemia lo puso blanco sobre negro, pero también la situación del sistema privado de salud, que para nosotros también sigue siendo salud pública. Por eso, cuando se pudo colaborar y sostener en plena pandemia, eran 18 camas y compañeros de trabajo que acompañaron también y pusieron su esfuerzo para acompañarnos en esta tarea de cuidar y de salvar vidas como se pudiera, como diera lugar, porque teníamos todo lleno. Fueron momentos muy duros. Estos 2 años la pasamos muy, muy mal. Y bueno, salimos para adelante y fuimos atendiendo a toda la demanda, y el hospital nunca deja de atender. Y cualquier medida de fuerza, a diferencia de otras reparticiones, nosotros garantizamos la atención esencial, la atención de emergencia y urgencia ni hablar, y lo único que se suspenden son las actividades programadas o los consultorios y demás. Pero no se queda nadie sin medicamentos, a todos por guardia se los atiende y demás. Cambiando un poquito de tema, pero siempre en el ámbito de la salud, vos sos mamá, Milagro, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sos mamá. Me contaban, y esto ustedes me corregirán, que tal vez la lactancia materna, el amamantamiento en estas épocas puede haber cambiado un poco. ¿Puede ser eso? ¿Tienen idea? Yo tal vez puedo hablar desde mi punto de vista personal, desde mi experiencia personal. Depende muchísimo, creo, depende de muchos factores. Depende si es tu primer hijo, depende tal vez la edad que tengas, los miedos que traigas, depende tal vez cuán fácil o difícil haya sido el embarazo. Y creo que también hoy por hoy hay muchas opciones, las mujeres trabajan, tienen una vida muy activa y muchas recurren a distintas fórmulas tal vez para alimentar a sus hijos. Digamos la opción, por ejemplo, lo que es la leche de fórmula. Exactamente, digamos, la opción siempre primordial. Es tremendo este mercado, ¿a dónde nos está llevando? Pero eso fue históricamente, porque también existen las intolerancias alimentarias de los niños, que a veces rechazan la leche materna y exigen o requieren una fórmula especial. Son muchísimos factores que, por supuesto, la lactancia siempre tiene que ser prioritaria. Para mí es un vínculo hermoso que se establece con el bebé, porque es como el primer contacto después de la salida de la panza. Además de todas las propiedades que tiene, por supuesto, la leche materna. Y del vínculo. Sí, pero ahí también, yo lo voy a hablar desde mi experiencia personal, porque yo tuve que recurrir a la fórmula porque mi hija bajó muchísimo de peso los primeros 10 días de nacida y tuve que recurrir a la alimentación complementaria, como se le llama la fórmula. Y realmente a mí fue lo que me resultó efectivo. Hice todo el esfuerzo que pude por amamantarla exclusivamente, pero no lo logré. Tal vez me faltó información, tal vez me ganó el miedo.
Tal vez no lo supe manejar, era mi primera hija y afortunadamente ahora en Colón hay puericultoras. En el momento en que yo... ¿Hay qué? Puericultoras son esas mujeres que se especializan en enseñar a las mamás a amamantar a sus hijos. Sí, es una disciplina súper interesante. Yo la conocí tarde, tal vez porque Decí que no no tengo sé, que amamantar, no tuve yo demasiado, no tuve oportunidad de cruzarme con alguna puericultora en su momento. Y bueno, pero tampoco me quise quedar en la frustración, ¿no? En un momento me frustré muchísimo porque sentí que no estaba dando el 100%. Y después mi pediatra y mismo también una red de mamás que nos apoyamos mucho en el posparto porque hacíamos gimnasia de recuperación posparto porque quedamos todas muy, Claro. muy achacadas después de los partos por lo general entre las cesáreas o el peso por sobre los bebés. Bueno, Interesante tema. ¿Serán muchos los casos como los de ella? no, En el por que- suerte no, pero en la descripción que hace, habla de un universo y que, bueno, tomando varias cosas, se puede abordar desde varios lugares el tema. Por supuesto que no tiene que ser visto como una carga, ¿eh? Para eso estamos y sí existen las puericultoras, las fomentadoras Gracias. de la Liga de las Lactancias. Yo me formé, soy ginecólogo y obstetra y me formé en una maternidad que tiene el privilegio de ser la primera de Rosario, de ser la amiga, el galardón de amiga de la madre y el niño. Y lo que no tiene que estar nunca sola, la paciente y el acompañamiento. Por eso hablamos desde el momento del embarazo y el parto, una salud pública de calidad lleva a eso, a que a todas las mamás se las pueda fortalecer, que sepan que no están solas, enseñar técnicas, porque una puede haber amamantado 5 hijos, pero no conoce técnicas de amamantamiento y con un hijo puede no tener la posibilidad y sentirse lo que vos recién describías, muy angustiada. Bueno, en eso no solo hay que expresarlo y hablar, se acompaña desde el Estado. Terminamos de inaugurar con el servicio de ginecología y obstetricia, con las parteras, todas las colegas que son ginecólogas y obstetras, un lactario en el hospital municipal. Porque cuando uno fija prioridades, después tiene que ser consecuente con los hechos. Hoy una trabajadora del hospital municipal tiene la posibilidad de poder ir a amamantar durante su turno de trabajo, porque lo que ella hablaba, hay empresas que ya están viendo esto para fomentar la lactancia. Si no, lo que había hasta ahora, primero la discriminación hasta del compañero de trabajo diciendo, ¿a dónde te vas? Vení a trabajar, me dejás solo y te va a dar la teta. Bueno, hay que acordarse que es un derecho del niño
no, nada menos. Garantizar el derecho a amamantarse. ¿Hay quienes plantean en esos términos? ¿Hay varones que hacen ese tipo de planteo? Lo peor que todo, ¿no? Hay varones y mujeres. Ajá. Y la mujer tiene que, con vergüenza, arriba del auto, en un baño, todo sucio, o con la higiene de un baño público, ahí sacarse leche, extraerse leche para llevarle a su hijo. No quiero extenderme mucho más, la lactancia materna tiene solo ventajas, pero sí el costado de que la que no pudo amamantar, no quiere decir que no va a poder amamantar nunca, ni quiere decir que en otras circunstancias no vaya a poder amamantar, y que hay que quedar claro que lo principal es que la lactancia materna sea posible. Obviamente que sí, vos decías el mercado, y sí, claro, el mercado existe, sí. Y en la economía, si lo mirás desde lo económico, una mamá que amamanta con otra que no amamanta, bueno, pero entonces generemos idea cómo fomentar a la mamá que amamanta, beneficiarla con algún tipo de compensación porque le está dedicando tiempo de cuidado, el amor que vos le brindás y todo lo demás, que es lo único que no va a poder dar una fórmula. Y como la leche materna no va a haber nunca ninguna fórmula, principalmente el calostro en las primeras 24 o 48 horas. ¿Qué es el calostro? Es la primera secreción que tiene la mama antes de producir, y es normal que el chico llore, baje de peso. Adentro de la panza mamá la tenía con calor, lo tenía los nutrientes, tenía todo en un embarazo normal, sin riesgo y demás. Pero afuera de la panza, el solo hecho de respirar ya lo tiene que hacer con sus pulmones. Y además después tiene que buscarse el alimento. Y además después puede tener enfermedades como la intolerancia, otras mamás que pueden transmitir enfermedades a través de la leche materna, el VIH, por ejemplo, y demás. Entonces hay casos específicos o que no pueden amamantar porque esto funciona con el estímulo del niño y el deseo de la madre. El deseo de la madre también. Es fundamental, pero por más que pongas todo, no tiene que sentirse como un fracaso o algo malo, o que está bien que hay puericultoras y gente que te puede ayudar, pero el mismo ginecólogo obstetra en el embarazo y todo, también te acompaña y asesoramos con el tema de la lactancia. Ahora, cuando hice la pregunta inicial, por ahí, en lo que yo pensaba, porque evidentemente sí, la pregunta disparaba 1000 respuestas distintas, pero sí, lo pensaba, digo, desde este lugar, en los tiempos que vivimos ahora, en las tecnologías, el uso indiscriminado del celular, digo, ¿ha cambiado de alguna manera la forma de amamantar de las mamás? ¿Amamantan en la misma cantidad de tiempo que en otras épocas? Digo, el paso del tiempo y el acceso de las tecnologías u otro tipo de cambios sociales, tecnológicos, ¿ha producido algún cambio en la matriz social a la hora de amamantar? Vuelvo a insistir, no, porque si no lo producís y si no hay un equipo comprometido... No, pero no en el amamantamiento, no en producirlo, sino en que en términos generales una mamá le dedique el tiempo histórico que se le dedicó al amamantamiento. Digo, estos tiempos, ¿cómo son? ¿Cambió en algo o no cambió en nada? Ha cambiado en el sentido de que la madre sale a trabajar mucho más frecuentemente que antes, en las tareas del cuidado. Las nuevas generaciones están entendiendo que no es que yo te ayudo con el bebé, maternar y paternar, alargar los periodos posteriores al pre y al posparto, la famosa licencia, para que se logre que la madre genere ese vínculo, que no sea visto como una carga para un empleador o una empresa que tiene a una mujer amamantando, lo ve como una carga. Esa persona, hay estudios que demuestran que si se siente tranquila, amamanta tranquila, gozó los beneficios que le brinda hoy el trabajo que puede hacerlo desde la casa y demás, después mucho más productiva. Ahora, en otros países, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos cuantos años atrás, Francia había lanzado como novedad que tanto padre como madre tenían en sus trabajos formales
un plazo de tarea de maternidad y de paternidad como de 6 meses. Sí. Yo no sé si eso sigue así, si es así. En algunos países, algunos países está legislado. Sí. Bueno, y acá, como digo, dejemos de mirar a algunos países, aprendamos de la experiencia y si te toca milagro llegar al Consejo Deliberante, bueno, desde una perspectiva de género o una visión feminista, no, de humanidad. O no. Pobre pero uno ve que se pueden llevar a esta medida. ¿Por qué no había un lactario en el hospital desde su creación? ¿Porque no trabajaban mujeres? No, la mayoría eran mujeres. ¿Y cómo hacían con sus hijos? ¿Cómo podían? Y bueno, esto hay que generar políticas públicas para eso. Y en el entendimiento que también, en esta equiparación que tiene que haber, sí en estos países, también para el varón se le está dando esa posibilidad. Ya te está dando tarea, ¿eh? Interesante. No, por supuesto. Es interesante el tema. Porque se ve lejano como que es de afuera o que... En la patria chica se puede hacer, acá. Empecemos por nuestro lugar, cambiemos nuestro entorno y como digo yo, lo valorable con el equipo de salud, que en este caso es de maternidad, pero decíamos, ¿cómo vamos a ir a decirle a las empresas o cómo vamos a salir a apoyar esto si nosotros que estamos en salud conocemos de la importancia de la lactancia, somos los primeros defensores y levantamos la bandera, no hacemos en concreto un lactario? Yo voy a una empresa privada y me dice, pero yo lo tengo hace 5 años. ¿Y qué le contesto? Que mirá, estás haciendo las cosas mejor que nosotros. Sí, bueno, definitivamente todo lo que aporte beneficios, derechos y una mejor calidad de vida para los ciudadanos, sin duda que siempre será bienvenido al Consejo Deliberante y nosotros también nos apoyamos mucho en los ciudadanos de a pie, no necesariamente los proyectos tienen que salir de una mesa de debate de un bloque político, que se acerquen y que nos trasladen estas inquietudes y para eso obviamente la participación ciudadana es clave. Aprovechando, o sea, es que ayer en el programa de debate y propuesta hicimos una entrevista a Diana Gisbert, que está al frente del CENS, que funciona en La Estrada. Bueno, comentaba la realidad de muchas personas que por distintos motivos no pudieron terminar sus estudios y que los están retomando. Buena parte tiene que ver con el COVID, que muchos tuvieron que interrumpir el estudio, sí. Pero también hablaban de las dificultades que tienen aquellas mamás que están justamente amamantando, que está faltando una guardería, por ejemplo. Fíjate la importancia, ¿no? A la hora de este modelo productivo que te obliga a ir a trabajar. Tenés que ir a trabajar. Discusión filosófica por otro lado, que podemos abordar en otro momento. Pero a veces no tenés las herramientas que hacen que ese niño nazca sano y fuerte en un entorno de contención. Necesitas trabajar, no tenés con quién dejar a la criatura, a veces con quien la dejás es una amenaza, porque pasa de todo en la viña del Señor. Es como que están faltando tal vez en espacios escolares, como en el caso que mencionaba de la Escuela Estrada, estos lugares en los cuales se pueda dar por lo menos contención a los chicos que son chiquitos y no hay con quién dejarlos. Porque generalmente es gente vulnerada, no te digo que sean todos los casos y no es para estigmatizar a los estudiantes adultos, pero hay mucha gente que tuvo dificultades por razones laborales y no está en su sector, en el sector más productivo de la sociedad o más acaudalado, más que productivo. Sí, seguro, sin duda, y eso es un proyecto para trabajar desde el área de educación, para articular, por ejemplo, el área de desarrollo social con educación y principalmente establecer una población objeto en donde nosotros podamos tener un relevamiento preciso en qué institución o en qué horarios eso es necesario. Se hace un relevamiento, se hace un programa, como todo programa, por supuesto, se presupuesta. Claro. Y en función de todas esas variables, sí se pueden armar cosas, pero yo insisto en que primero ahí tiene que haber una planificación, tiene que haber un conocimiento específico, porque no estamos en épocas de dilapidar recursos, los recursos tienen que ser muy bien asignados y para eso es fundamental hacer un estudio de campo.
para detectar este tipo de política, para poder implementar este tipo de política. Así que no sea una política brillante que después técnicamente no se puede aplicar. Claro. Sí, hoy hay herramientas como por ejemplo, en esos casos tener casa de las infancias. Ajá. No podés dejar liberado a que cada uno en la sociedad, si puede, puede, y si no, que se las arregle, o la meritocracia, de que, bueno, el que no le tocó la bondad o que los padres no hacen el esfuerzo o están atravesados hoy por muchísimas problemáticas. Perdón, pero hiciste referencia a la casa de las infancias. Vos decís que cualquier persona que quiera estudiar o que tenga que trabajar, puede encontrar en la casa de las infancias un espacio para poder usarlo como centro de día para chicos. Eso fue mutando con el tiempo. Ajá. Mucha gente iba a la casa de la infancia porque a veces, sí, los padres trabajaban, iniciaban, de los 90 para acá se rompe la estructura social en muchos aspectos. Yo creo que el tejido social hay que recomponerlo y que, bueno, hay gente que quedó fuera del sistema y quedó excluida. Y bueno, para sus hijos tenemos que garantizar los derechos. Y es una opción, entre otras. Hoy tenemos problemáticas mucho peores, directamente de chicos que se quedaron sin familia. Claro, lo que pasa es que, por eso te pregunto, porque da la sensación de que la casa de las infancias está más que nada abocada a una tarea de contención de aquellos chicos que están por ahí sin familias, pero por lo que estás diciendo, en realidad la función es mucho más amplia que esa. Mucho más amplia. ¿Y la gente toma eso, lo toma como función? ¿Está en conocimiento de esto? Es lo que se tiene que tratar con las estrategias y los dispositivos necesarios de crear, no lugares donde digan, bueno, yo lo mando, es una guardería, me lo cuidan y ya está. Porque no es solo eso, no es un depósito de chicos. Es asegurarle a ese chico que pueda ir no solo a cumplir con sus comidas o aprende hábitos, y hay profesionales que pueden ayudar y que pueden igualar en cierta forma lo que a veces no tienen en el hogar. Claro, sobre todo en familias disfuncionales que por ahí... ¿Alcanza? Claro. No alcanza. Hemos planteado, hoy por la magnitud que tiene el hospital, uno dice, lo puede hacer en el hospital, tendría que haber una guardería en el hospital. Y bueno, sí, varias cosas podemos hacer para que el trabajador que hoy le toca cumplir su horario y demás tenga al cuidado su hijo, si es posible, lo más cerca posible, donde trabaja y demás. No, pero fíjate qué dato interesante que acabas de dar, porque pareciera que tal vez en mi ideario, que a lo mejor no es el colectivo, a lo mejor el equivocado soy yo, seguramente, pensando en la Casa de las Infancias como una institución abocado a cierto grupo de chicos, pero por lo que vos estás diciendo, en el caso, por ejemplo, que hablábamos recién de adultos que están estudiando en la Estrada, ahí nomás, al lado, tranquilamente pueden pensar en la Casa de las Infancias. No sé si hoy, los horarios... Claro, hoy hay que ver, porque como todo, hoy el hospital, por ejemplo, se enfrenta a toda la salud, prácticamente, de Colón y la zona. ¿Y la zona? Y la zona, sí, claro. Porque el sistema de salud no es una crisis, hay una crisis a nivel nacional, sí, por un montón de motivos. La gente cuando ve que antes una profesión o estar en el ambiente de salud te garantizaba un porvenir y demás. A principios del siglo se hablaba de mi hijo, el doctor. Hoy claramente no es una de las profesiones más elegidas y ya las especialidades cuestan formar las especialidades básicas. Y todo tiene que ver con...
Convencidos que Colón necesita una transformación, aquí estamos, trabajando, ocupándonos y conociendo todos los temas. Sí, por eso tomando lo que vos decís, Roxana, creo que más que nunca necesitamos el apoyo de todos para que todos estos puntos dejen de ser falencias y pasen a ser positivos. Antes de ir a ese punto, porque yo no te conozco. Entonces me gustaría que me digas quién es Milagros Morales. Bueno, yo soy una mamá ante todo. Ajá. Soy una orgullosa mamá. Soy licenciada en Relaciones Internacionales por estudios, pero soy actualmente política por vocación. Ajá. Soy una persona que me gusta mucho escuchar y me gusta mucho también poder acercar soluciones rápidas y efectivas Está bien, a la gente. ese para la tribuna está bien, hay campaña, pero no, yo te pregunto. Te pregunto. Es verdad. No, está bien, no digo que sea mentira, digo, ¿vos estuviste estudiando afuera? ¿Estuviste fuera de Colón? Estudié en Buenos Aires. Ajá. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Me fui a los 18 años. Ajá. ¿Y cuánto hace que volviste? Estuve muchos años viviendo en Buenos Aires, otro tiempo viviendo en Rosario y después estuve viviendo en el exterior intermitentemente unos 5 o 6 años. ¿Y qué lugares conociste en el exterior? No estuve trabajando, estuve viviendo. Por eso, ¿qué Me lugares? fui a trabajar, me fui a vivir a Ecuador. ¿Ecuador? A Ecuador. Ajá. Estuve viviendo allá, me llevó la empresa para la que trabajaba, un proyecto de tecnología. ¿Comiste muchas bananas? Igual que acá, la diferencia no. La verdad es que yo en realidad mis hábitos argentinos nunca los cambié. ¿Qué aprendiste de Ecuador? Porque viste que cuando uno viaja a otro país, uno se trae un montón de cosas interesantes. ¿Eh? No, claro, el dólar, es verdad. No. La verdad es que en ese sentido no me pude traer nada porque en realidad me volví porque precisamente la pandemia a mí me liquidó. Pero como experiencia, ¿qué viste en Ecuador? ¿A vos te agarró en Ecuador la pandemia? Sí, me fui hace muchos años, me fui en el 2012 la primera vez y viví varios años, volví a vivir y otra vez. Pero la pandemia sí la viví allá y fue realmente durísima. ¿Cuándo volviste de allá y qué medidas tomaban ellos? Con la restricción y demás. Allá había estado de sitio. Yo no podía salir de mi casa a las 2 de la tarde. Yo tenía que guardar por si no iba presa. ¿Recordás que acá las críticas, porque el sistema de salud, obvio, celebramos eso, pero no el estado de sitio, pero celebramos, sí, el cierre prematuro, porque no sabíamos a qué enfrentábamos. Pero en otros lugares fue mucho peor. Sí, directamente, acá hubo una restricción, pero los esenciales se podían mover. Estado de sitio es otra cosa. Estado de sitio yo no podía sacar a la perra abajo. Mis compañeros porque la policía me llamaba la atención. Sí. Claro. Fue muy angustiante, pero también voy a hablar también desde mi experiencia personal. Lo que más me angustiaba era estar sola allá, teniendo a mi familia acá, mi padre trabajando en plena pandemia, porque mi padre jamás dejó de trabajar. No sé, mi padre es el doctor Morales. Casi toda mi familia enferma, el único que no se enfermó fue mi papá, mis tías, mi mamá estuvo muy grave. Pero más allá de eso. Y eso, yo lo viví con esa dosis, eso fue también lo que hizo que yo hiciera el clic y dijera que estoy haciendo acá. Claro, en Ecuador. Pero en definitiva, también, después, ¿qué cosas que me traje? Bueno, realmente las diferencias culturales son enormes. Nosotros a veces creemos que estamos atrasadísimos con respecto a Europa, pero porque realmente tal vez no salen tanto y no ven otras realidades. Es un país con muchísima diferencia, con una profundización a las diferencias muy grande y con respecto, la brecha es infinitamente muy superior a la que nosotros vivimos. Nosotros gozamos de muchísimos beneficios, como la educación pública, libre y gratuita para todos, la salud. ¿No la tienen allá?
La salud, no, la educación es muy restringida. Las universidades públicas tienen cupos tan chicos que realmente las personas con un alto coeficiente, llamémosle así, o con mucha suerte en sus exámenes pueden entrar económicamente, o sea, y todos tienen que recurrir al sistema chileno, en donde uno paga o uno se endeuda para entrar a una universidad pública que cuando se recibe tiene que ir retribuyendo esa ayuda económica. Es realmente complicado. ¿Y cómo es esa economía dolarizada? La economía dolarizada en realidad funciona para quien tiene un gran pasar económico y para quien tiene una capacidad adquisitiva o una profesión muy rentable. Pero es como todo. El sueldo básico hoy está en 450 o 460 dólares, pero un alquiler está en 220, 230 dólares, un alquiler básico. El doble de acá, el alquiler. Sí. Y 400 dólares, 7 por 4, 28. Un salario un poco más alto que acá. Sí, pero saca la cuenta. Es inviable. El salario mínimo es inviable para vivir. Concluimos entonces que no es un país de mierda la Argentina, como muchos. Exacto. Pero yo soy la primera defensora de mi país. Por eso. Soy la primera que defiende mi país. Por supuesto, con un montón de cosas para cambiar y muchísimas cosas para revisar. Pero comparativamente no estamos tan mal como creemos que estamos. No, definitivamente no. En eso, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso a derechos también, porque realmente nosotros somos descendientes de muchísimas nacionalidades, somos un país receptor de muchísimos países limítrofes y los integramos con los mismos derechos, pero allá existe el mestizaje, existe una población indígena muy grande, que es un clivaje socioeconómico-cultural de más de 500 años que sigue permaneciendo y nosotros no lo tenemos, porque nosotros nos hemos acoplado a este país y digamos, desde los distintos lados de donde han llegado nuestros ancestros y construimos este país desde ese punto. Allá fue diferente, allá el español llegó, conquistó al indígena y el indígena entonces queda en una situación de inferioridad con relación al conquistado, que se sigue percibiendo. Ahora, con esto que vos decís, y escuchando las propuestas de campaña, por ejemplo, del lado de Milei, que en cierto modo busca ir hacia la dolarización, busca ir también hacia la privatización de los distintos servicios. ¿Cómo ves entonces vos las propuestas de Milei en base a tu experiencia? Yo creo que no son propuestas. ¿No son propuestas? Son expresiones es la expresión popular de la bronca de la gente. No lo puedo ver como una propuesta concreta. Sería retroceder mucho, ¿no? Eso yo no lo puedo anticipar. Lo que sí percibo es que han hecho una excelente interpretación de la bronca de la gente. Claro. Y eso se traduce en ese tipo de actitudes, en estos actos disruptivos, apareciendo en escena con esta actitud tan imponente. Entonces vos lo que decís es que es más que nada un relato que en el caso de ser gestión no llegaría a ser una realidad. Es más un relato armado pensando en el electorado. Lo veo un tanto dificultoso, digamos. Todavía no he escuchado una propuesta coherente, realizable y que no genere una explosión social como la que se propone hacer, eliminando, erradicando, sustituyendo, privatizando de un día para el otro. ¿Cómo quedaría el hospital bajo esas circunstancias, en el caso de que cumpliese? Cosa que veo difícil, pero que cumpla. Pero nosotros, no solo desde el hospital, en charla de café, estamos en una charla de café distendido, y chicana, aviso que es chicana, pero no, milagro defendemos salud pública, defendemos ampliación de derechos, defendemos el tema del libre acceso a la universidad, a la educación. En realidad somos peronistas y no se están dando cuenta.
Digo yo, esa es la chicana que le tiro a usted. Ella es una peronista. Somos peronistas que no se reconoce pero como la realidad, yo me voy a hacer cargo. Bueno, convengamos que la UCR también podría decir lo mismo. Exacto, porque la UCR yo creo que defendía sus ideales. Yo en las luchas en la facultad, imagínate, con el peronismo, la juventud peronista, no éramos mayoría en los ambientes universitarios donde somos todos como mínimo anarquistas, pasando por el comunismo y demás, hasta que te compras tu casa y ya ahí que te compré el Mercedes-Benz y se terminó, digamos, las luchas que teníamos en la facultad. Bueno, los que seguimos la misma línea y como decimos, resistimos un archivo, yo no quiero hablar de gente que está haciendo propuestas y como digo, quiero ver si son después compromisos de campaña. Porque hay cosas que lo dicen desde todos los espacios, desde el peronismo, desde Juntos por el Cambio y demás, que la dolarización ya no es viable. No es viable y demás. Entonces, yo, como dice ella, vos tenés que ganar una elección y tenés que hacer un spot de campaña. Pero sí, como me gusta la política, como uno viene nacido en la dictadura, mi edad, y en el albor de la democracia pude hacer mis estudios en la secundaria y después en la universidad. Con la democracia se come, se cura y se educa, dijo Raúl. Y recitaba el preámbulo. Creo que había una diferencia entre Alfonsín y no es por comparar qué es mejor o peor, pero tenemos deuda. La democracia tenemos deuda y que hoy haya este fenómeno. El 13 de agosto, los colonenses eligieron un cambio. Ahora, una nueva generación está preparada para asumir el liderazgo de esta ciudad. Con trabajo, esfuerzo, proyectos, pero sobre todas las cosas, con honestidad y capacidad. Por eso no solo se trata de cambiar, sino cambiar con dignidad. En estas elecciones tenemos la oportunidad de terminar con la decadencia y empezar a trabajar por una ciudad mejor. Juntos construyamos la ciudad que nos merecemos. La realidad, que es mucho más compleja que hace 40 años. Vos sabés que, ya para finalizar, porque ya este es el programa más largo que estamos haciendo, pero yo creo que lo que está faltando es la discusión del capitalismo, porque, mirá, esto es un palito de madera para revolver un café, esto hay que tirarlo. Para hacer esto hubo que cortar un árbol. Todo en pos de la producción, la generación de empleo. Me parece que el capitalismo tiene que empezar a ser revisado y no podemos seguir produciendo bienes de consumo que provoquen un daño al medio ambiente. No sé cómo tiene que ser. Por eso... no sé si tiene que ser el modelo del capitalismo, yo no lo sé, pero si va a ser un capitalismo va a tener que ser amigable con el medio ambiente, indiscutiblemente, porque estamos hablando de que las mamás están en duda a la hora de dar amamantamiento porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que cumplir un rol exigido, con estrés, todo en función de mantener esta parafernaria que es autodestructiva, no le dejamos nada bueno a los que vienen detrás, y en realidad los que logran los más grandes beneficios de todo esto son unos pocos, no somos nosotros que podemos tener un teléfono y nada más. Sí, por eso yo lo sigo diciendo, cuando dejemos de discutir solo la pobreza y empecemos a discutir la riqueza y cómo se redistribuye,
quizá tengamos una mirada distinta y lo que estamos viendo, siempre lo llevo porque los médicos hablamos básicamente de medicina, estamos viendo los síntomas. Tenemos la fiebre, pero hay que ver de dónde viene. Si vamos a discutir, terminar con la pobreza, discutiendo solo la pobreza, y no que hay medios concentrados y que la megaminería y todo, quedarse, los pueblos originarios no, o como vos viste en Ecuador, no necesitan el litio, lo que necesitan es el agua para vivir. Se puede hacer amigablemente, se puede crecer, se puede hacer un país y un mundo mejor. Bueno, esas las nuevas generaciones lo tienen incorporado a esa agenda que yo reconozco que no la tenía. Cuando éramos más chicos nosotros, en la agenda de cuidar el medio ambiente no existía en la escuela ni entre nosotros. Sí, sin duda. Por eso vuelvo a traer lo que dije anteriormente. Tenemos que empezar a traer esas ideas, esas grandes ideas que nos han movilizado a cada uno desde el lugar donde está, en mi caso desde el radicalismo, pero con un montón de gente alrededor, de fuerzas independientes, pero traerlas al día de hoy. Estoy de acuerdo en que el capitalismo está entre nosotros y la discusión no es si capitalismo sí o no. Siempre hay que mirar. Yo para mí era el capitalismo, no, pero bueno. Yo no creo que sea el capitalismo sí o no. El capitalismo creo que tiene que ver mucho más con ciertos consensos básicos, claro, que a nosotros nos permitan mirar hacia las grandes mayorías. Y tal vez no, digamos, desde una charla de café, esto queda en un simple debate idealista. Y ahí volvemos a la idea original. ¿Y qué hacemos entonces? Y bueno, miremos para adentro, miremos a Colón. ¿Y yo qué puedo hacer desde Colón? No voy a cambiar ni el capitalismo ni el modelo productivo, pero sí me parece que como concejal es mi responsabilidad observar lo que está mal y es mi responsabilidad ofrecer una alternativa para que eso se pueda solucionar en todos los ámbitos. Ya tenés la chaqueta puesta. Bueno, pero yo no tengo ninguna duda de que digamos, la gente lo manifestó en las urnas. La gente quiere un cambio. Se pueden hacer cosas en materia de medio ambiente, hay mucho por hacer acá en Colón. Particularmente yo estoy, digamos, más allá de que yo no voy a integrar ningún gabinete porque voy a ser concejal, el área de medio ambiente es un tema que yo estoy llevando adelante hace muchísimo tiempo y estamos estudiando muchísimas propuestas que nos están acercando de personas que